vamos a dar inicio a, a este tiempo de clase con el módulo 110, ¿no? Sanar, constelar para sanar. Y estamos aprendiendo todo lo que son el aspecto teórico-conceptual. Hemos visto anteriormente lo que es la parte de constelación sistémica. Y el día de hoy vamos a hablar de algunos aspectos más que tiene que ver sobre el tema de constelaciones. Y claro, obviamente, como ustedes sabrán, yo apuesto prácticamente al 100% con el tema de, bueno, el 80% en constelaciones y los restos son los diferentes tipos de herramientas que podemos tener diferentes enfoques, ¿no? Bien, permítanme compartir la pantalla. Constelar para sanar, ¿no? Sabemos que muchas veces en su parte esencial el tema de las emociones, ¿no? El tema de las emociones es bastante necesario tomar en cuenta. Y bueno, todo lo que nos acontezca, todo lo que vivamos, todo lo que se nos presenta en la vida diaria y la forma como afrontamos esa realidad va a afectarnos a nosotros mismos y va a afectar a nuestro entorno. Y no solamente a nosotros mismos y no solamente a nuestro entorno, sino que también a las futuras generaciones que vienen y que pertenecen a nuestro sistema familiar, ¿no? Y es en cadena. El día de hoy, dentro de lo que es Constelar para Sanar, vamos a hablar sobre lo que son la transmisión inconsciente de secretos de familia, sobre el tema de los secretos, ¿no? Muchas veces está el tema oculto, ¿no? Los secretos es lo oculto, lo que nadie más sabe, por dolor, por vergüenza, entre otros aspectos más. Y como ejemplo tenemos, perdón, como ejemplo tenemos el tema del aborto, ¿no? Aquí está. Cuando hablamos de secretos, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos estaremos refiriendo? Bueno, nos referimos a los secretos que tienen efectos traumáticos, ¿no? Dolorosos, que causan impacto, ¿no? Y son experiencias intensas emocionalmente. Secretos que se esconden, ¿no? Por vergüenza y dolor para esa persona, para la familia y que eh, al instalarse en un sistema van a dificultar las relaciones, la comunicación y van a producir desconfianza. Ya uno es desconfianza, un impacto que acontece en el sistema de familia
y que es experimentado por un miembro de la familia, y mucho más entendiendo de que ese miembro de la familia es una autoridad, papá, mamá, abuelo, tío, tía, y si hablamos de familia nuclear, estamos hablando papá, mamá e hijos, ¿no? Un tema bastante impactante. Va a instalarse en la conciencia familiar. Y todo eso va a producir desconfianza, uno, confusión. Miren, qué interesante, ¿no? Desconfianza, confusión, y van a ser fuente de malestar y enfermedades. Entonces son cuatro cosas: desconfianza, confusión, no saben qué es lo que está pasando, pero están percibiendo, intuyendo que algo está pasando, pero no saben qué. Hay desconfianza, en la atmósfera se siente la desconfianza. Y obviamente van a ser fuente que van a producir malestar, no bienestar, sino malestar. Los elementos que van a estar ahí presentes en el sistema como integrantes de ese núcleo familiar van a experimentar malestar, y eso va a empujar inclusive llevándolo al tema de enfermedades. Ya habíamos hablado el tema de los resentimientos, ¿no? El tema de las amarguras. ¿Qué cosa es un resentimiento? Es un sentimiento dañado que se repite por millonésimas segundos, viajando por todo tu cuerpo a través del sistema nervioso, y donde queda, produce células golpeadas, ¿no? Células dañadas, y la posibilidad de que pueda producir cáncer, ¿no? Cuando repetitivamente cae, ¿no? En el mismo lugar, constantemente se repite, da vuelta, cíclico, y entonces eh, producen enfermedades, ¿no? El tema del secreto fue desarrollado por varios autores, ¿ya? Varios estudiosos. En particular, hay un personaje, Sergi Cicerón, también Gerard Attias y Mark Frechet, también Annie Anselin, ¿no? Schusenberg y Alejandro Jodorowsky, Gerard Attias y Mark Frechet. Además, integraron al tema secretos con los aportes de la decodificación biológica, ¿no? Ayudó bastante la decodificación biológica a poder brindar mayor información y tener más claridad. Según estos investigadores, el conflicto programante está a menudo relacionado con un secreto familiar. O sea, un patrón, ¿no? Un patrón, algo que se repite, y si algo se repite es porque algo ha programado que se repita, ¿no? Generación tras generación. Y ahí viene pues a la mente el tema del versículo bíblico. Hay varios, ¿no? Ya que habla que la maldad visitará hasta la tercera, cuarta generación, ¿no? Pero obvio, ¿no? En la realidad, claro, es tercera, cuarta generación, pero ¿por qué se repite más allá de la cuarta generación? Porque es cíclico. Primera, segunda, tercera, cuarta. La quinta vendría a ser nuevamente la primera generación, la segunda, tercera, cuarta. La quinta otra vez vuelve a ser la primera generación y va a ser cíclico, ¿no? Si es que no hay nadie que corte eso, ¿no? Ah, perdón, ¿dónde está? Se me fue, aquí. Bien, ahora sí. En biodecodificación se trabaja con diferentes tipos de conflictos, ¿no? Que se encuentran detrás de sintomatologías físicas. Es importante comprender
Y al comprender, esto nos va a ayudar a poder entender cómo funciona la dinámica de las enfermedades. En la siguiente vamos a ver esa dinámica de las enfermedades, ¿correcto? Dentro de lo que es biodescodificación. En primer lugar, se habla del conflicto programante. Se trata del conflicto que programa o graba cierta información en el inconsciente y es muy probable que no provoque ningún síntoma. Ojo, asintomático, ¿no? Ya un evento X intenso que acontezca, correcto, va a grabar esa información del impacto en el inconsciente y muy probable que no provoque ninguna sintomatología ahí. Ahora, normalmente se vive en edades tempranas, a menudo durante el periodo del proyecto sentido, ¿no? ¿Qué cosa es el proyecto sentido? El periodo que va desde la concepción al nacimiento, ¿ya? El proyecto sentido es la concepción hasta el nacimiento, cuando ya eh, sale del vientre, del espacio intrauterino, ¿no? Ese bebé y se convierte en un neonato, ¿no? ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, el proyecto sentido es el periodo que va desde la concepción al nacimiento. O en la adolescencia, que son etapas donde el ser humano va a experimentar cambios muy importantes, ¿no? Y vamos a ser muy sensibles a emociones, experiencias y situaciones en nuestra vida. Además, nuestra mente y nuestra biología están muy receptivas y funcionan muy a la par. Entonces, se pone como ejemplo la etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces, el proyecto sentido es desde la concepción hacia el nacimiento, pero de ahí el postulado de nosotros es los primeros 9 años de vida, que son etapas muy sensibles emocionalmente que van a afectar para bien o para mal el desarrollo eh, del individuo, ¿no? De la persona o del infante en todo caso. Bien, a ver, por ejemplo, una mujer huérfana de papá se embaraza de una relación circunstancial, por decir, ¿no? Ya, a ver, por ejemplo, una mujer huérfana de padre se embaraza de una relación circunstancial y el padre del niño, ¿ya? Al enterarse de su embarazo, la abandona. Aquí tenemos un conflicto con la mamá, ¿no? Que se repite en la forma del proyecto sentido de su bebé y un hijo que también como ella lo fue, será un hijo sin padre. Miren, ¿ah? Qué interesante este ejemplo, ¿no? Voy a volver a repetirlo. Una mujer huérfana de papá, bueno, pues por cuestiones circunstanciales llega a embarazarse en una relación circunstancial y obviamente el papá del niño, cuando se entera que ella está embarazada, la abandona. Miren, ¿ah? Ella, huérfana de papá, crece, es joven, llega a tener una relación circunstancial con alguien, queda embarazada, y ese alguien, ¿no? Que se convertirá en el padre de ese bebé, se entera de que ella está embarazada y se va, la abandona. Ahí hay un patrón, se está repitiendo, ¿no? Bien. Em, Aquí tenemos, ¿no? Un conflicto en la mamá, que se repite en la forma del proyecto sentido de su bebé y un hijo que también, como ella fue, será un hijo sin padre, se repite. Una mujer tiene un padre
quien a su vez no conoció al suyo. Fue engendrado a la edad de 15 años de su mamá, o sea, su mamá tenía los 15 años, ¿no? Esta mujer a sus 15 años desarrolla una enfermedad autoinmune. ¿Qué relación puede haber entre un suceso y otro? Bueno, aquí tenemos Ahí un está mi mano. conflicto Puede ser, ¿no? desencadenante, ¿no? Puede ser, pues. Ya, La enfermedad ya autoinmune, como te ubicaré que si no te... ¿No tiene te usted vas a celular? quedar. ¿Ah? ¿No tiene usted celular? Sí, dame el número. Anote usted, pues. Ya, pe, anota, ¿no? Yo lo voy a anotar. Dame tu número. uf, por fin, silencié. Cuando haga un alto, haga una pausa y se presente esto, porque estoy silenciando, ¿ya? Ok, gracias por su comprensión. Bien. Entonces, ¿qué relación puede haber entre un suceso y otro? Tenemos aquí un conflicto que va a desencadenar la enfermedad autoinmune y que nos va a llevar a mirar cuál pudo haber sido el conflicto programante. Ese conflicto que desencadena pone en marcha el programa para desentrañar el conflicto programante. Y la enfermedad aquí tiene el sentido de ser una reacción biológica de supervivencia. Miren, qué interesante. La enfermedad aquí tiene el propósito de ser una reacción biológica de supervivencia. Si podemos observar desde las constelaciones, veremos que tanto la abuela como la nieta, a la misma edad, sufren un evento traumático y que uno tiene relación con el otro. Bueno, la pregunta aquí es, ¿cuál de los dos conflictos se debe resolver? ¿De qué forma? La respuesta es el conflicto programante para que no sea necesario revivirlo a través de la repetición y resolverlo. ¿Ya? Aquí está la respuesta, ¿no? La respuesta es el conflicto programante para que no sea necesario revivirlo a través de la repetición y resolverlo. Ya, no se preocupen, más adelante vamos a tener más claridad. En este caso complejo, finalmente con el secreto develado, ¿cuál era el secreto? El origen del padre de la consultante, un hijo natural. Recordemos que muchas veces por vergüenza no se cuenta un secreto o no se lo comparte en el seno de la familia. Y lo no dicho siempre traerá consecuencias a las generaciones que siguen. Como dato, puedo aportar que un conflicto programante puede ocasionar varios conflictos desencadenantes y que es necesario ir al fondo del conflicto y encontrar el programante y darnos tiempo al trabajar con un caso, uno a uno, ¿no? Recordemos que a través de la memoria celular guardamos la información en nuestras células, nos hayan contado o no la situación. Ojo, así no nos hayan contado, esa información está en las células, ¿no? Muy, muy interesante, específicamente en la memoria celular. Bueno, asimismo, es importante preguntarnos, ¿qué ocurre cuando es develado el conflicto? ¿Deja de tener efecto? Entonces, la pregunta ahora sería, ¿es necesario que constele cada semana para prevenir conflictos? La respuesta es no. Lo más importante aquí es aprender a vivir en el presente, sin apego al pasado, solo mirando de vez en cuando, o sea, al pasado. ¿Para qué? De vez en cuando, para comprender y así mismo entender. ¿Eso qué significaría? Bueno, significa solamente una actividad mental, un razonamiento, comprender con todo mi ser los eventos ocurridos en su contexto y viviendo en el presente.
sabiendo que cada situación que se presenta la resuelvo con la misma persona que la originó. Y en lo posible, en el momento en que está ocurriendo, ¿no? En síntesis, cuando vivo en el pasado estoy viviendo de conflicto programante, en conflicto programante, sin llegar a una solución. Vuelvo a repetir, cuando vivo en el pasado, estoy viviendo de conflicto programante en conflicto programante, sin llegar a una solución. Vivo en los mandatos, en la buena conciencia y sin crecer. Recuerden de lo que hemos hablado, ¿no? Quien tiene buena conciencia no crece, ¿no? Ya sabemos el contexto, ya sabemos el contexto. Obviamente va a quedar congelado en el tiempo, ¿no? El resentir, estamos hablando del resentimiento, lo que les había mencionado arriba, la emoción sufrida debido a un impacto mal vivido por un ancestro puede ser transmitido de generación en generación y conllevar síntomas, comportamientos, ¿no? Y situaciones psíquicas para un descendiente, ¿ya? Evoco el caso de una mujer joven que asistió a un taller, ¿no? Desde que tenía recuerdos, padecía dolores de cabeza muy fuertes, ¿no? Su médico había agotado los estudios físicos y la había derivado a un psiquiatra, Dios mío. Al no encontrar una causa para su dolencia, la derivó a una constelación. Pedí a la joven que buscara entre los presentes a una persona que representara su dolencia o malestar. Ya ustedes conocen el trabajo de representantes. Ella eligió a un hombre de aproximadamente 45 años. Lo posicionó y lo colocó delante a cierta distancia, mirando en la misma dirección que miraba él. Se le preguntó qué sabía del padre de su padre y dijo que no lo había conocido, ¿no? Que había muerto joven antes que ella naciera, que tuvo un accidente trabajando en el tendido de vías para el ferrocarril. Así es que en ese momento un durmiente cayó encima de él, dice. Lo golpeó en la cabeza y murió en el acto. ¿Cómo es posible que alguien que no conoció a otro resienta en su cuerpo con el dolor de ese ancestro? La memoria celular se encarga a través de los genes de traer como dolor el dolor del abuelo. En ese caso, solo hubo de asociar un acontecimiento con su dolor para que éste desapareciera. Ay, perdón, disculpe. La transmisión inconsciente de un secreto de familia puede afectar el tema del secreto, el lugar, el momento y los síndromes de aniversario. Eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Ya también un poco vamos a hablar de los síndromes de aniversario. ¿A qué se refiere? La terapeuta Amy Anselin Schutzenberger fue quien introdujo este último concepto en su libro Ay, mis ancestros, ¿no? ¿Lo han leído? ¿Lo han leído ustedes alguna vez? ¿Sí? Creo que sí le hemos compartido el libro, ¿eh? Ay, mis ancestros, ¿no? Eh, Parece ser que el inconsciente tiene buena memoria. Le gustan los nexos de familia y marca los sucesos importantes del ciclo de vida, por repetición de fecha o edad, el síndrome de aniversario. ¿Ok? ¿A qué se refiere el síndrome de aniversario? Cuando se marca sucesos importantes del ciclo de vida por repetición de fecha o edad. Ya vamos a aclararlo más adelante.
es común encontrar familias donde ocurren acontecimientos importantes, ¿no? Nacimientos, bodas, fallecimientos, accidentes, en una misma fecha, o que, por ejemplo, un hijo nazca en el aniversario de la muerte de su abuelo o abuela, o que alguien tenga un accidente en el mismo lugar y fecha en que un ancestro, ¿no? Y se entere de este episodio tiempo después. La transmisión de estos datos se hace a través de la memoria celular. Tanto el padre como la madre transmiten. A ver, ¿dónde me quedé? Allá. Discúlpeme, voy a dejar entrar. Estaban en la sala. Ok. La transmisión de estos datos se hace a través de la memoria celular. Tanto el padre como la madre transmiten a nivel del óvulo y el espermatozoide la historia familiar. Miren, matizado esto por el lenguaje corporal que adopta la familia cercana. Las principales temáticas de los secretos familiares generalmente son sobre el tema sexual, ¿no? Violación, incesto, adulterio, homosexualidad, lesbianismo, en cuanto a lo que es el tema sexual, ¿no? Violaciones que se dan dentro del seno familiar, ¿no? Ya, incesto, ya, eso es obvio, y adulterio, homosexualidad, lesbianismo, ¿no? El otro tema es las semisexual, lo semisexual, ¿no? Un tema semisexual que tiene que ver con el aborto, hijos fuera del matrimonio, ¿no? Ilegítimos sin nombre, por ejemplo, ¿no? Ojo, cuando se habla de hijos fuera del matrimonio, es cuando uno está casado y tiene, pues, hijos en otra mujer, ¿no? Ya, que es diferente a que uno esté casado, tiene un hijo, eh, fallece la esposa o el esposo, o se divorcian y empiezan una relación nueva y tienen hijos, están dentro de un sistema formal de matrimonio, que es diferente a hijos fuera del matrimonio, ¿no? ¿Ok? Hijos ilegítimos, sin nombre, miren, wow, qué terrible, ¿no? Ya, el otro tema es violencia, ¿no? Muerte, asesinato, tortura. El otro tema, la parte económica, ¿no? El tema de un robo, fraude, herencia, que está en la parte del tema económico. Eh, ay, se retrocedió. Estos secretos son cosas de las cuales no se debe hablar. No hay que decirlas ni escucharlas. Ay, perdón. Sigmund Freud, es una expresión, no es que eh, esta frase se repite, ¿no? En las personas y hablan y dicen, ¿no? Estos secretos son cosas de las cuales no se debe hablar, no hay que decirlas ni escucharlas, ¿no? Sigmund Freud estudió el inconsciente personal. Carl Jung también estudió el inconsciente colectivo. Mientras que Sigmund Freud estudia el inconsciente personal, individual, Carl Jung estudia el inconsciente colectivo, ¿no? En grupo. Los aportes de la psicogenealogía, el genosociograma y las constelaciones van a conducir al inconsciente familiar. Lo que es sorprendente es que el heredero de los secretos familiares no deja de presentir o adivinar que algo sucedió. Miren lo que les estaba mencionando, ¿no? Intuyen, percibe que algo está pasando, pero no sabe qué, ¿ya? A un nivel totalmente inconsciente, sabe exactamente qué sucedió, dónde y cuándo, y guarda estos elementos en su inconsciente, ¿ya? No en el aspecto consciente, sino en el aspecto inconsciente. Cuando conocemos a alguien, conocemos al mismo tiempo
Ay, perdón. Se me fue. Aquí está. Al contactar con el resentir, uno de los significados es... perdón. Me salté, discúlpenme. Aquí está. Cuando conocemos a alguien, conocemos al mismo tiempo una familia. Ojo, ¿no? Porque es representante de su familia, aunque no veamos a su familia. Vamos a ver los usos y costumbres de esa familia a través de esa persona. Evidencias acerca de sus creencias, acerca de sus valores, y esos valores ligados a la historia familiar. En terapia, un criterio que nos permite seguir la pista de un secreto familiar es la desproporción entre un acontecimiento y la reacción emocional que conlleva. La reacción parece exagerada y no hallamos el elemento en la vida de la persona, en términos de conflicto programante, que lo justifique. O bien, el síntoma se va a manifestar a pesar de haber repasado conscientemente el recorrido de la persona en toda su vida. Otro criterio es el carácter irracional o compulsivo de las reacciones, como el caso de esas personas que tienen la impresión de hacer cosas a su pesar, de no poder controlar sus reacciones, ser el juguete de sus emociones. Todos estos automatismos, se llaman automatismos, comportamientos irresistibles, actitudes de fracaso repetidos, en que la persona entre en contacto con una emoción desbordante, son indicios de que pueden orientarnos a una posible herencia familiar. Para descubrir, para contactar estos dramas enmascarados, la primera solución es preguntar a los padres o abuelos, pero no siempre es posible. Deberemos entonces ir hasta la fuente mediante otra vía, y esta vía no es otra cosa que la emoción. Si una persona vive un síntoma ligado a un secreto familiar, significa que realmente está vinculado con el drama. Todo síntoma es el eco del recuerdo emocional, sea personal o familiar. Luego vamos a tener un paréntesis para poder preguntar, ¿ya? Al contactar con el resentir, uno de los significados es sentir o experimentar profundamente algún mal o algún daño. Otro significado es repercutir en un lugar algo que sucede en otro, que acompaña a un síntoma. Es posible reactivar, hacer conscientes los recuerdos primarios. De un modo imaginario, alucinatorio quizás, pero metafórico, de seguro la persona halla en forma espontánea la hipnosis, la meditación, las constelaciones sistémicas, la respiración holotrópica pueden ayudar en algunos casos. Un acontecimiento muy preciso de una gran frescura, como si ella misma estuviese presente en la escena, puesto que, una vez más, el síntoma es la emoción, no dicha. Recuerden bien, ¿ya? El síntoma es la emoción no expresada, ¿ya? El síntoma es la emoción no expresada. Recuerden bien eso, anótenlo. Claro, lo van a tener en la diapositiva, pero aquí lo estoy cambiando yo. En vez de dicha, le estoy poniendo emoción no expresada. Emoción no expresada viene a ser un síntoma. ¿Ok? Un síntoma de una enfermedad vendría a ser una emoción no expresada. ¿Ya? Hacer entrar a la persona dentro de la emoción, recuerden bien, terapeutas, hacer entrar a la persona dentro de la emoción es permitirle tomar conciencia de un acontecimiento que se exhibe de todos modos. Lo que ya han experimentado en los talleres vivenciales en Lima, saben y conocen esos movimientos terapéuticos. A menudo, el hecho de liberarse de los secretos de la familia es más sencillo de lo que creemos, puesto que
aunque se trate de acontecimientos atroces, innombrables, el hecho de expresarlos, de sacarlos fuera, hace que dejen de estar dentro. ¡Wow! Miren, una vez que la palabra es expresada, una vez que la toma de conciencia es verbalizada, deja de ocupar el inconsciente. ¡Wow! ¡Qué genial! Ahí tenemos, miren, la cura, ¿no? Una vez que la palabra es expresada, una vez que la toma de conciencia es verbalizada, deja de ocupar el inconsciente. Ello desencadena frecuentemente, según palabra de Freud, una abreacción. Ay, perdóneme. Una abreacción, o sea, una puerta abierta a que haya movimiento de cambio, ¿no? Y de sanidad o de saneación o de cierre de esa herida emocional. Una liberación emocional, descarga, gritos, temblores, lágrimas y la persona seguidamente se siente calmada. Lo peor, lo difícil, lo atemorizante es antes y no después. Lo peor que nos puede pasar es vivir con un secreto o percibir que un secreto nos gobierna. Las personas tienen miedo de lo que van a descubrir. No quieren indagar sobre el acontecimiento, el recuerdo, revivenciar lo ocurrido. Se siente como una forma de violencia. Puede que tengan la impresión de que no lo soportarán o no sobrevivirán a ello. El temor a la inundación emocional, a la avalancha de emociones reprimidas es tan grande que mantienen el secreto resguardado bajo 7 llaves. Ahora bien, ese no suele ser nunca el caso. Una vez que la persona va al acontecimiento, al evento, y se queda unos instantes, se siente liberada, calmada, de inmediato, ¿no? Bien, vamos a hacer un alto para poder detenernos y hacer algún comentario. Lo pueden escribir o levantan la manito virtual, ¿no? Doctor Jorge, A ver, adelante. Primero María Elena, luego Dante Silva. Adelante, por favor, María Elena. le pregunto, hace muchos años, una hermana de la iglesia, me contó que ella le había sido infiel a su esposo y ¿Ya? aún había tenido un hijo con la persona que le había sido infiel Ajá. y nunca le dijo a su esposo, ¿no? Y ella le ha hecho creer a su esposo que el bebé que tuvieron es de él. Mi pregunta hoy en el presente que usted nos está explicando, ¿cómo actúa eso en ella? Porque una vez yo leí, nos vimos y conversamos, ¿no? Y yo le dije si le había conversado a su esposo, le había confesado, me dijo que no, y aún me dijo un pastor, me ha dicho que no tengo que decirle nada porque eso pertenece al pasado. Mi pregunta, ¿cómo actúa estos secretos guardados en su vida corporal de ella? Más que todo corporal y espiritual, creo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué opinan? A ver, antes, de aquí sigue Dante y después sigue Alberto Zafra, ¿ya? A ver, ¿qué opinen? Vayan pensando. ¿Qué opinan? Y Buena pregunta. y Buena otro pregunta. caso también me tocó que una hermana también de una iglesia XYZ, ¿Ya? su papá la había vendido prácticamente por una botella de yonque cuando ella tenía 11 años, ¿no? 11 años y ella tuvo como 8 hijos de este compromiso. ¿Y qué pasa? Que en el transcurso del tiempo ella sintió atracción por un joven, bueno, llegaron a tener relaciones sexuales. Aún yo le hice una pregunta, ¿no? Le dije, ¿tú le has contado esto al pastor donde tú vas? No, me dijo, hermana, porque será para que... Y yo le hice, ¿no? ¿Y por qué tú me cuentas a mí lo que
te está prácticamente agobiando, te está matando internamente. Bueno, me respondió, me dijo, hermana Elena, porque yo veo en ti una persona de confiar, una persona abierta, una persona que puedes y sabes escuchar. Claro, sin conocer todavía lo que ahora, gracias a Dios, estoy conociendo, ¿no? Y bueno, ella así a través, nos pusimos en oración, en ayuno, siempre que nos encontraba, nos hablaba, por lo menos una hora y media. Bueno, yo le escuchaba, ¿no? Le escuchaba una hora y media, para que ella pueda descargar y sacar, ¿no? Lo que llevaba. Y al tiempo que nos volvimos a encontrar, me dijo que ya se sentía libre ella, ¿no? Y creía y cree que Dios ya ha perdonado, porque pagó muy duro lo que ella hizo, ¿no? Pagó muy duro internamente en ella. Le costó mucho dolor porque supuestamente se había enamorado de esta persona, ¿no? Pero mi pregunta es más en la otra, ¿no? Sobre que ella tuvo un bebé de otra persona y le hizo creer a su esposo que el niño es de su esposo. Claro. Ok. ¿No? Bien, entonces esa pregunta queda en el aire. Vamos a responderla luego de que intervenga Dante y luego Alberto Zafra. Adelante, Dante. Vayan pensando. El tema que trata tiene en algo relación con la vida pasada mía. O sea, no con otra persona, sino precisamente el protagonista he sido yo. Resulta que cuando yo tenía 12 años, a la edad de 12 años, hasta esa edad yo pertenecía a una iglesia católica. Y me iba todos los domingos, pues, ¿no? Como un niño cualquiera. Y sucedió algo en mi casa, o sea, a mi hermana, que era mayor que yo, la ultrajaron, producto de eso salió embarazada. Y nació mi sobrino, ¿no? Un bebito. A esa edad yo era el que más afecto le tenía a la criatura. Y entonces mi padre estaba en contra de eso, pues, ¿no? Que lo vean a la criatura. Y se volvió una persona bien violenta, mi padre, con nosotros. Y un día esa criatura se enferma. Y yo, a la edad que yo tenía 12 años, me recuerdo al corral. Yo tenía ese pensamiento de que Dios escucha a los niños, porque son personas inocentes, ¿no? Son ángeles. A esa edad yo tenía esa idea. Entonces, doctor, me fui al corral, recuerdo que mi sobrino estaba en la cama, en el cuarto, habían bastantes señoras que estaban orando, y yo me fui al corral y me puse a orar, pues, y le dije a Dios hablé con Dios, le dije que sane a mi sobrino, le pedí, lloré bastante, como media hora, así, recuerdo que había lluvia, y en el corral caía la lluvia, y yo, no me importó, me embarré con barro, y le pedí a Dios. Entonces, cuando yo regresé, casi una hora fue, regresé al cuarto y mi sobrino había fallecido. Entonces, producto de eso, regresé al corral y comencé a blasfemar contra Dios. Comencé a cuestionar contra Dios. Recuerdo que hablé palabras inadecuadas. Y le dije, de aquí nunca más voy a creer en algo que no existe. A partir de ese momento me volví incrédulo. Me volví, como le dicen, ateo, ¿no? Pasé los años de mi vida. A los 14 años recuerdo que me rebelé contra mi padre, porque mi papá era una persona impulsiva, era criado a la antigua, ¿no? Y a los 14 años yo me rebelé contra él. Me rebelé totalmente, como un odio acérrimo. Nació un odio, o sea, yo le culpaba a él por todo. Entonces, y a partir de los 12 años yo me volví
incrédulo, recuerdo que pasaban los años, yo no lo tomaba en cuenta a Dios. Pasaron los años, por más peligro que tenía, no lo tomaba en cuenta, no porque era valiente, sino porque yo ya me había convencido que no existía. Entonces, cuando a mí me hablaban de Dios, yo no me burlaba, pero simplemente lo evitaba. Y cuando yo llegué, doctor, cuando yo llegué a pertenecer a la comunidad, yo era una persona ya ingobernable, una persona perdida prácticamente. Llegué a formar la comunidad de la hermana pastora Alicia, de Clínica del Alma. Ujú. Y ahí me enseñaron sobre lo que usted estaba explicando, que representa una persona, allá lo llamamos grupo de sentimiento. Ah, bien. Entonces llegó la oportunidad mía de sacar lo que tenía dentro, ¿no? Todo ese sarro, porque durante esos años ese odio que yo tenía no me permitía acercarme a las personas, me volvía antisocial. Llegaba Navidad, yo cenaba solo, llegaba a mi casa y almorzaba solo. Si encontraba todo reunido, yo me iba aparte. Me aislé totalmente y así llevé mi vida. Pero cuando yo llegué a pertenecer a la comunidad, aprendí cosas nuevas. Primeramente, conocí a Dios verdaderamente, ¿no? Entonces dije, me voy a dar una oportunidad, porque y le dije a Dios, si es verdad que existes, ¿por qué no me mata? Porque yo vivía con ese dolor. Cada vez que yo me recordaba, no podía dormir. No podía dormir, de verdad, no podía dormir. Incluso tenía que usar cosas psicoactivos para yo poder, supuestamente, entre comillas, calmarme, ¿no? Entonces era lo que para mí era lo más fácil, porque no conocía algo diferente que me pueda calmar. Cuando yo conocí a Dios, me cambié totalmente mi vida, entregué mi corazón a Dios. Me recuerdo que oraba y en una de esas le dije, Señor, Dios, yo te pido que me ayudes. No quiero que me devuelvas todo lo que yo he derrochado, no, producto de mis malas decisiones y he perdido. Yo quiero que tú me des fuerza para yo cambiar mi vida, para yo decirle no a lo negativo. Y que por favor le dije, quítame ese odio que siento aquí en el corazón, porque yo soy consciente que yo como hijo no tengo el derecho de juzgar a mi padre. Haya lo que haya hecho, haya pasado lo que haya pasado, yo no soy quien. Porque yo no quiero vivir con este odio, quiero amarlo, cambia este odio por amor, porque no sentí amor, pues no. Mira, habían pasado más o menos desde los 12 años hasta los 40 años, habían pasado como 28 años. Todo ese tiempo pasaron Navidades, cumpleaños. Recuerdo que para el Día del Padre yo le abrazaba a mi mamá y mi papá estaba presente. Feliz día, papá, le decía a mi mamá. No, pero es tu padre, ¿qué va a ser mi padre? Decía, él no es mi. O sea, creció un odio y él también hacia mí. Él también hacia mí, los dos. Entonces, cuando yo le pedí perdón a Dios por todo eso, lo que yo había cometido, o sea, yo llegué a reaccionar, yo llegué a pisar tierra cuando yo conocí a Dios. Porque hablaban del perdón, hablaba del amor, porque si no, dice, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves si tu prójimo que está a tu lado, que lo ves, no lo amas? Entonces abarca todo, tu prójimo es tu padre, tus hermanos, todo. Entonces yo quería verdaderamente que Dios haga el milagro en mí, que me dé fuerza. Entonces, fuerza espiritual más que todo. Y resulta que cuando yo estuve ahí en esa comunidad, a los 11 meses me viene una visita. Y a los 11 meses, ¿quién era mi visita? Mi padre. Mi padre, entonces mi mamá entró después y le dije, mamá, ¿y él? No sé, hijito. Él ha insistido para venirte a ver, para visitarte, porque él para pensando en ti, que tú eres su hijo, que te quiere, que te ama y las cosas no pueden seguir así. O sea, todo lo que yo le había pedido a Dios, Dios lo hizo. Y entonces cuando recuerdo que lo vi a mi papá, le pedí perdón por todo lo que yo había de verdad, porque conscientemente yo no tenía el derecho de juzgar a mi padre. Entonces, y sentí algo, no sentí odio, sentí como un amor que lo abracé. Después cuando yo me reintegré a la sociedad, ¿no? Porque yo pertenezco a esa comunidad, tengo 10 años ya. Tengo 10 años ya que llevo una vida muy diferente. Entonces,
tuvo que pasar lo que ahora estoy conociendo de la escuela yoyática, que combina la psicología con la espiritualidad, porque las cosas no pueden pasar tan perfectas si el Espíritu de Dios no interviene en todo caso, en todo suceso. Doctor, ese es Muchas la gracias. parte, mi tema que yo de verdad, y no lo digo con, mire, ¿y sabe qué? Y mi padre es fallecido hace 2 años, ¿no? Pero hasta los últimos días, nosotros, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, íbamos a visitarlo, mi padre, mi papá, una relación de amigos. Hola, hijo, hola. Nos sentábamos a almorzar, tomar desayuno, tomar un lonche, y conversábamos de verdad. Y llegó a decirme un día mi madre, me dijo, hijito, tú eres el mejor hijo que tenemos. Y éramos 8, le digo, mamá, yo soy Dante, le digo, por eso, hijito, de todos mis hijos, tú eres el que más te acuerdas acá. Y mi papá, me acuerdo que compartía temas bonitos, mire, y cuando falleció mi padre, claro, una pena, un dolor, pero una tranquilidad que dije, mire, doctor, de verdad, yo le hablo con el corazón en la mano, una tranquilidad, dije, ¿qué hubiera sido si yo hubiera vivido con ese odio? Y después hubiera reaccionado cuando no le puedo pedir perdón. Porque usted sabe que las palabras o los regalos o los abrazos son en vida, ¿no? Entonces, yo me siento contento porque mi padre le dio esa alegría de ver a su hijo que lo amaba, pues, porque qué padre va a estar contento que no, sentir esa rivalidad sobre todo con un hijo. Y tuve de verdad la gran bendición de pedirle perdón y no de la boca para afuera, sino de corazón, lo digo, de corazón, porque ese odio salió, desapareció y en mí de verdad vinieron acontecimientos hermosos con la familia, más sociable con la familia. Entonces, un cambio de verdad de 360 grados a la redonda, un cambio total, doctor. Muchas gracias, David. Dante. Gracias verdaderamente por ese gran desprendimiento, ¿no? Y poder compartir parte de la historia de tu vida. Gracias por ello. Y eso deja entrever mucho todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Nuestra base es la parte espiritual, los principios de vida que están en las Escrituras, y obviamente tenemos el soporte, pues, de las herramientas y los conceptos. Hoy estamos hablando de los secretos de familia, ¿no? Adelante Alberto Zafra. Gracias, Dante Silva. Adelante, Alberto Zafra. Doctor, buenas noches. Qué gusto saludarlo. Estaba Qué grato. Sí, estaba pensando en la clase que estábamos llevando y me parece algo muy interesante cuando usted explicaba acerca del hecho de que uno de los síntomas en un consultante es cuando de pronto tiene las emociones retenidas cuando habla de cierto tema, ¿no? Y me di cuenta que es cierto porque he atendido a algunos consultantes hasta aquí, donde cuando se llega a un cierto tema, ellos como que aguantan, como que pujan, ¿no? Y ese pujar, ese aguantar, hace que uno pueda inmediatamente darse cuenta de que por ahí está el problema, o mejor dicho, por ahí es donde necesita sanar eso, ¿no? Y sobre todo también me ha dejado pensando lo que dijo en la última parte de la clase, ¿no? Donde cuando uno lo habla, cuando uno lo dice, eso que estaba en el inconsciente sale y ya no forma parte del inconsciente, ¿no? O sea, ya salió, ya uno lo soltó, por así decirlo, ¿no? Y me parece muy interesante, doctor, ¿no? Porque en realidad ese es el trabajo que hacemos los terapeutas, ¿no? Poder tener la consulta con el consultante, valga la redundancia, y luego diagnosticar por dónde está el problema, ver el origen, ver la causa y trabajar con ellos a través de las técnicas que hemos aprendido aquí, ¿no? Como de constelaciones familiares, que yo me he dado cuenta que es muy, muy, muy efectiva, además de la silla vacía y de otras técnicas que usted nos ha enseñado, que de hecho los consultantes cuando los llevan les sirve de mucho.
Y yo agradecido con la clase de hoy, porque uno va ubicando los casos que uno va llevando con cada consultante, ¿no? Gracias, doctor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por tu comentario que enriquece y refuerza pues lo que estamos desarrollando en el tema del día de hoy. Ser o no ser, ¿no? O sea, decirlo o no decirlo, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para poder cortar, ¿no? Para poder cortar esas situaciones que vienen repetitivas y con carga muy intensa, ¿no? ¿Qué hacer? Si bien es cierto, está uno dentro del sistema, dentro de su sistema de familia, es sumamente importante, por ejemplo, expresarlas. Ahora, el punto es, uno puede expresar ese secreto. La pregunta es, ¿estará preparada la familia para poder escucharlo? Uno, ¿no? Ese es un punto que debemos de tomar en cuenta. Dos, ¿a quién lo tenemos que hacer? ¿No? Tres, porque muchas veces cuando uno lo dice, en vez de mejorar, lo agrava, ¿no? Lo agrava. Entonces, está bien, tengo que expresarlo, pero ¿en qué momento? Si yo soy el que guarda el secreto, vale de que yo lo diga a una persona de confianza, como lo comentó María Elena, y no decirlo a mi familia, ¿no? A mi familia. Y ahí les dejo, ¿no? Para pensar, ¿no? Actualmente, ¿no? Hace cerca de 10 años, 15 años, apareció una corriente dentro de las iglesias, ¿no? Movimiento, o sea, son como corrientes, escuelas, enfoques, ¿no? Ingresó y obligaban a que eh, las personas que habían cometido algo, ¿no? Lo dijeran directamente a la persona agraviada. Y, y de acuerdo a los estudios, trajo muchas consecuencias funestas, ¿no? Porque hubieron varias parejas, varias familias, varios esposos que se separaron, porque no soportaron la magnitud, ¿no? No soportaron la magnitud. Entonces, podríamos preguntarnos, bueno, pues lo que pasa es que este grupo era esto, no era una escuela terapéutica, era un enfoque dentro de la iglesia, ¿no? Que se hacía llamar ministerio, ¿no? Ministerio de Sanidad, ¿no? Correcto, Como y un retiro. algo así, ¿no? Algo así como un retiro, ¿no? Entonces, eh, buena intención, pero no tenían, o sea, no, quizás no tuvieron una formación completa, ¿no? Si bien es cierto, es necesario que pueda uno expresarlo para poder cortar, ¿no? Cortar la maldición, entre comillas, y liberar, ¿no? Liberar la carga. Pero ¿quién se beneficia más? ¿De dónde empieza el beneficio? ¿Es con la persona que guarda el secreto o hay más beneficio en el sistema o la conciencia familiar de esa persona que guarda el secreto? ¿Cómo se hace esto, no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Hay excepcionalidades, ojo, ya hay excepcionalidades. Dentro de las excepcionalidades es que uno confronte, ¿no? O sea, este grupo, esa corriente, esa forma de pensar dentro de la iglesia que trajo esa forma, ¿no? De insistir en que si él le fue infiel a fulanita, a su esposa, no tenía que decirlo sí o sí, hasta con lujo de detalles, ¿no? O sea, y si hubo un aborto o si esto y lo otro, o sea,
lo llevaron a un extremo, ¿ya? Lo llevaron a un extremo. Entonces, nosotros como terapeutas vemos las cosas de manera mucho más, más tranquila, ¿no? Más tranquila, más en paz. Y entonces, si es que hay un consultante que viene a nosotros, obviamente tú no le vas a obligar, simplemente tiene para poder escribir lo que ocurrió. ¿Se acuerdan, verdad? Los que han hecho talleres presenciales conmigo saben sobre el enfoque narrativo de la terapia narrativa, ¿no? Ok, escríbeme aquí, en esta hoja, todo lo que quieras expresar y que tienes oculto, ¿ok? Y empieza. Solo hecho de escribir atrapa el dolor, ¿ya? Y lo está sacando. Esa es una de las formas. Otra es también verbalizarlo, ¿ya? Otra también es verbalizarlo. Por eso es que en algún momento ustedes van a ver que en las escrituras habla de un intermediario. Y las religiones usaban bastante eso, usaban un intermediario, ¿correcto? Entonces, entre Dios y los hombres, un intermediario. Entonces, había alguien que escuchaba, ¿no? ¿No? Por eso es que muchas veces la psicología, parte de su herramienta es saber escuchar, ¿no? Saber escuchar. También los clérigos, ¿no? Los pastores, ¿no? Los curas, los religiosos, hacen eso, ¿no? Y entonces sirve para poder ayudar a que la persona, por ejemplo, que tiene su secreto, lo va a contar, lo va a contar y se arregla, ¿no? Se arregla. Ahora, va a depender mucho del nivel de intensidad, por ejemplo, ¿no? Si era un tema de aborto y la conciencia familiar persiste fuertemente, va a tener que poder expresarlo a nivel de la familia, ¿correcto? Pero no es en cada situación se obliga a que lo haga delante de la familia. Eso va a depender mucho. María Teresa dice se liberan, sí, pues se liberan. Entonces va a depender mucho de la intensidad del contexto. Y entonces, ¿quiénes son los más llamados aquí? Los terapeutas. ¿Ya? Los terapeutas, ustedes. Porque manejan el conocimiento bíblico, espiritual, y manejan obviamente el conocimiento, las ciencias, para poder, y recuerden que las ciencias le pertenecen a Dios, no al ser humano, entonces no es malo asumir la ciencia, ¿ok? Y entonces es importante que podamos pensar en esos detalles. Acá tengo una pregunta, a ver, voy a leerlo, ya permítanme, está en el chat. A ver, yo siempre he soñado con chicas que eran violadas o perseguidas. Bueno, hace un tiempo me enteré que mi mamá había sido abusada cuando tenía 15 años. Yo fui tocada cuando tenía 10 años y mi hijo cuando tenía 5 años. Cuando conocí de Cristo rompí toda maldición generacional, pero aún tengo esos sueños de chicas abusadas. Obviamente, ahí hay una sintomatología. ¿Ok? Ahí está en la memoria celular, ¿no? La memoria en las células, ya está la información. Y habría que indagar de cuándo en cuándo tiene esos sueños y podemos trabajar, lo podemos trabajar, por ejemplo, cuando tengamos un taller presencial y me hace recordar, Sandy, para poder trabajarlo, ¿ok? Para poder eh, tomar cartas en el asunto, ¿ok? A ver, Regina, yo tengo un familiar cercano, ella se casó y tuvieron una hija, luego se separaron porque él era muy irresponsable y su hija ya tiene 9 años y ya tiene los mismos rasgos y actitudes. Sí, pues tiene que cortarlo él, ¿no? Ya, entonces se necesita hacer un trabajo de acompañamiento para romper y cortar
ese detalle. Regina, la niña es muy extrovertida, pega a su mamá, le contesta, tiene problemas en el colegio. ¿Qué edad tiene, me dijiste, Regina? ¿Dijiste la edad? Lo que pasa es que esas reacciones son típicas de falta de figura paterna, ¿ya? Es típico. Recuerden que la hija mujer, siempre va a estar pegado a papá, ¿ya? La niña, de acuerdo a los estudios, las teorías, la niña siempre va a estar pegada a papá. El niño va a estar pegado a mamá. Pero el niño o la niña que ha sido tratada con cariño, afecto y ternura y ha desarrollado autonomía y tiene una autonomía bien fundamentada, entonces va a interrelacionarse adecuadamente con papá y con mamá. Me dejo entender, ¿no? Entonces, el caso que manifiesta Regina es más un tema, veo sintomatologías, tiene problemas en el colegio, es muy rebelde, cómo se explica, me dice, pega a su mamá. Es que esos son características de la falta, ¿ya? La falta de figura paterna. Ya ella está reaccionando así por la falta de figura paterna, definitivamente, ¿ya? ¿Ok? A ver. Bien. ¿Alguien que quisiera hacer un comentario? A ver. Estos temas son pero bastante enriquecedores, honestamente. El secreto familiar es wow, ¿no? O sea, no hay que confundir secretos familiares con situaciones confidenciales, ¿no? Adelante, adelante. Graciela, adelante. Doctor, buenas noches. Mira, Dígame, le quisiera hacer una pregunta sobre, yo por ejemplo conozco una familia que recién empieza a conocer a Dios, que ya. o sea, son primos. Ella tuvo sus hijos, 3 hijos de su primo. Eh, su papá de la señora no les quiso los nietos. Y un poco como que ha creado eso, un distanciamiento de ella entre sus hermanos, ¿no? Pero ya sus hijos son jóvenes, ella conoce a Dios. ¿Será necesario que ella hable con el pastor o ella sola pueda decir a Dios sus cosas, lo que pasó, ¿no? Esa es mi pregunta, porque en una oportunidad ella me preguntó, yo le dije, yo le dije sin antes llegar a esto todavía que estamos aprendiendo, le dije que le dijera a Dios, que diga todo lo que ha pasado cuando ha sido niña, cuando ha sido jovencita, ¿no? Que también sus padres del joven, o sea, prácticamente sus tíos, le consintieron a su hijo a seguir haciendo, dándole, no sé, prácticamente 3 hijos, ¿no? Que debía haber cortado. Y digo, ¿cómo Claro. esto? Doctora, la pregunta es, ¿esto afectará a sus hijos, a sus nietos de repente ya en el futuro o cómo tiene que arrancar esto? Esa es mi pregunta. Gracias por la respuesta. Gracias, Fabián, a ti por tu tiempo y también por la pregunta, ¿no? Definitivamente, paso número 1, está bien, ¿no? Que pueda hablarle a Dios, contarle lo más íntimo que tiene la persona, ¿no? Que Él es fiel y justo, ¿no? Para escucharnos y limpiarnos de toda maldad. Miren, ahí ya tenemos 1. 2, las técnicas terapéuticas, ¿no? El escribir. 2, 3, el poder hacer que una tercera persona escuche, ¿no? Escuche a un terapeuta, pastor, ¿ok? Y lo cuarto, de acuerdo al nivel de intensidad, si tiene que decirlo a la familia, lo tiene que decirlo. Me dejo entender, porque hay casos que sí son necesarios decirlo. Un aborto, vuelvo a repetir, ¿no?
entre otras cosas, porque tarde o temprano, por ejemplo, el hecho del el caso de una, que es algo común, ¿no? De una señora X que tuvo a los 15 años un hijo o una hija y le deja a su mamá, o lo regala al patrón, ¿no? O a los patrones, ¿no? Lo regala al lugar donde ella está trabajando, o una señora, una familia que sí tiene economía para sostener, ¿no? O le regala, ¿no? Le regala y esa familia lo adopta, y luego ella pasan los años y tiene pues su propia familia, tiene 5 hijos, pero ¿qué pasa? Que esa mamá que tiene 5 años nunca se va a olvidar de su hija o su hijo, nunca. Puede tener 80 años, 85, va a reclamar la conciencia familiar. Y entonces tarde o temprano le va a decir a los hijos, le va a contar a los hijos, ustedes tienen un hermano o una hermana. Y ya con eso, con contarlo ya se suelta, pero va a necesitar ver a esa hija, a ese hijo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso afecta tremendamente. No, nadie lo sabía, pero a los últimos años de su edad esto tuvo que decirlo, ¿no? Y tenemos un montón de este tipo de casos, ¿no? María Luque, por favor, y después Ani. Adelante, por favor, María. Doctor, buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches, qué alegría. Doctor, justamente el tema que usted está tocando, igual he escuchado un tema de una joven de 15 años que tuvo una bebé y los padres la han criado, los papás, y son 3 hijas y la que ha tenido la bebé ha sido la hermanita menor, la tercera. Entonces los papás han criado a esta niña, ahora ya tiene 9 años. Y la joven se ha puesto a estudiar, ha terminado sus estudios y se ha ido de viaje, ¿no? Al extranjero por ver un curso o algo, y allá se vuelve a embarazar. Viene acá y no le comenta a sus papás nada y se unen las 3 hermanas y decidieron abortar. Y pues han hecho las 3, eso han abortado, la han ayudado, dice que me quedaba, era mi hermana, tenía que apoyarla, era su decisión y la respeté. ¿Qué se puede hacer en ese caso, doctor? Veo que todas las 3 hermanas le dicen a mi hermanita menor, le dicen a la sobrina, o sea, a mi hermanita menor, y la hija, la que ha tenido a la bebé, otra vez se volvió a embarazar, pero le dije, no puedo afrontar esto, pero ella ya tiene una carrera, ya tenía como, pero decidió abortar. ¿Cómo ve usted este caso? Bueno, habría que ver algunos detalles más, pero tema de fondo es importante que las cosas estén en orden, ¿no? La primera ley del amor es el orden, ¿no? La jerarquía. Entonces tiene que haber orden. Si es que no hay orden, siempre va a haber un desbalance y es importante que el sistema esté en orden. Y hay que poner las cosas en su lugar, ¿no? Porque eso va a sanar, ¿ya? Va a sanar. Si hay algún otro detalle más internamente, me escribes al WhatsApp y yo te estoy respondiendo, ¿ya? ¿Correcto, María Luque? Gracias. Gracias. Bien, Gracias. adelante, Amy. Doctor, buenas noches. Doctor, 2 consultas. Muy buenas La primera. noches. No, ¿cómo una se... sola nomás. No te preocupes, no te preocupes. Ya. ¿Cómo se puede descubrir un secreto familiar de los antepasados? O sea, ¿con qué ejercicio, cómo puedo detectar que hay un secreto no dicho? Obviamente, mira, lo vamos a trabajar en la siguiente clase, la siguiente semana. Vamos a hacer una dinámica terapéutica y ahí es donde vamos a tocar ese punto, ¿ya? Ya, doctor, gracias. Y el segundo punto es el siguiente. Usted estaba A ver. explicándonos y nos dijo de que, por ejemplo, los hijos fuera del matrimonio forman otro grupo familiar. Entonces,
O sea, yo le hago esta consulta. Mi papá, bueno, yo soy la hija mayor, ¿no? Él convivió con una señora muchos años. Luego, paralelamente, ha tenido dos hijas, o sea, tenía 2 relaciones paralelas. O sea, tengo un hermano de 31 y una hermanita de 23 y la otra de 14. ¿Es el mismo grupo familiar o cómo es en este caso? Muchas gracias por tu pregunta. Mira, no hay hermanastros. No hay No, pues, hermanastros. el No doctor dijo existen que no había hermanastros. medio hermano, ¿no? Que No todos hay, eran no hay hermanos. medio, claro, son hermanos. O sea, nos gusta o no nos guste aceptarlo, pero no hay hermanastros, no hay medio hermanos, son hermanos, ¿no? Entonces, ahora va a depender mucho, pues, también del tema del aspecto vincular, relacional. Por ejemplo, ¿no? Si hay 5 hermanos, ¿no? Si yo somos 5 hermanos, mi hermana Verónica tiene, por decir así, ya el 65, mi hermano tiene 63, ¿no? Y entonces mi hermana Vilma tiene 50 y tanto, 58, mi hermana Jackie tiene 56, y acá hay una diferencia entre estos dos. Y entonces estos dos se van a llevar más, vincularmente se van a relacionar más, y estos dos también. Y en la vida real es así, estos dos se relacionan. Yo soy el último y un promedio de 10 años. Es único. Entonces, es hijo único, ¿no? Entonces, Hijo único. mi relación con ellos no es cercano, ¿ya? No es cercano. Y de igual manera, por ejemplo, si no han tenido mucho vínculo, mucha cercanía, los otros hermanos, obviamente, pues, quizás sea momento de relacionarse un poco más, ¿no? Si Doctor, si fuere posible, ¿no? claro, o sea, yo he visto que por parte de la familia de mi papá se repite eso, ¿no? Mi papá también tiene un montón de hermanos, incluso algunos que no llegó a conocer, y de Mire. pronto el abuelo también. Pero entonces, para romper esto, o sea, por ejemplo, yo lo puedo hacer a nombre de mis hermanos, o cada hermano tiene que romper con esto. Quien lo tiene que hacer es la persona que generó, que abrió la puerta. Pero están fallecidos. No hay problema. Podemos hacer un trabajo terapéutico, yo te voy a cobrar la mitad, no te preocupes. Ok. Ya. Yo soy el más caro, ¿no? Yo soy el más caro de todos, así es que ya el 50% parte ya de una pues. clase. Sí, sí. Así es. Muchas gracias. Lo vamos a trabajar ya, porque así ya hayan fallecido, se puede traer el recuerdo, ¿no? De los abuelos, del tatarabuelo, porque uno hace una indagación. Tenemos el árbol genealógico, ¿no? Del cual los judíos trabajan bastante bien, ¿no? El genograma, ¿no? Se trabaja el genograma. Entonces yo les recomiendo, por ejemplo, ya, tú estás aquí, conoces a tus padres, conoces a tus abuelos, pero no conoces a los bisabuelos, entonces tienes que investigar y ver, ¿no? Y ver, preguntar a familiares cercanos cómo eran, qué defecto o qué debilidades, qué fortalezas, y entonces ahí vas sacando una idea. Entonces, pero si no tienes más información, solamente quédate hasta donde has podido obtener la información. Ya, doctor. Muchas gracias. Se puede trabajar ahí, ¿no? Se trabaja con el recuerdo del abuelo. Se trabajen con representantes, ¿ya? Se trabaja con representantes. Entonces, por ejemplo, ya tú escoges, no lo has conocido a tu tatarabuelo, ya, ok, lo eliges a Dante, ¿no? Ok, Dante va a representar al tatarabuelo que no lo has conocido y que sabes de que hizo esto y esto y esto. Ya, porque ya tienes la certeza y la convicción de que fue ahí. Y entonces, obviamente, se hace todo un trabajo singular en el proceso terapéutico a nivel de representantes, lo que es constelaciones. ¿Yani? ¿Ok? Ya, doctor. Muchas gracias. No, gracias a ti también. Acá me han escrito, Regina, ¿no? Yo tuve un aborto hace 20 años, sigo recordando imaginarme cómo hubiera sido mi hijo. Tengo que revelar este secreto a mi familia para ya no sentirme culpable. Habría que preguntar si esto fue antes, ¿no? Si fue antes del matrimonio
o dentro del matrimonio, y si fue con el mismo cónyuge, ¿no? O sea, hay varias cosas que hay que saber, ¿ya? En ese Profesor, sentido bueno, hay que saber, ¿no? Entonces, pero no quiero exponerte, Regina, no quiero que te expongas, pero depende de ti, ¿no? Entonces, si gustas, podemos comunicarnos por WhatsApp, no hay problema, ¿ya? Entonces, si lo preferiría a manera confidencial o reservada, ¿no? Entonces, lo más importante es que se pueda saber menos, y en constelaciones es así, ¿no? Es saber menos, ¿ya? Es saber menos, y trabajamos con representantes. La próxima vamos a trabajar con representantes, algunas dinámicas, general para todos, ¿ya? Para todos. Y en el taller presencial, ahí nos vamos a desquitar, ¿correcto? Ahí nos desquitamos, ¿ya? Entonces vamos a separar tiempo extra para poder Doctor, afianzar, ¿ya? ¿Ya, Regina? doctor, tengo un Sí. caso de una persona que ya los hijos son de 35 más o menos, son dos Mm, mellicitos. Y ¿ya? sabe que nunca le querían avisar a sus hijos que la mamá era la hija, no los papás. Los papás lo Wow. Sí. reconocieron y la hija era la hermana. Y casi, casi yo era líder ahí, la obligamos a que le dijera la verdad Ajá. cuando tenían más o menos ellos 10 años. Ok. Y les obligamos a que ellos puedan reconocer a su mamá. Pero ¿qué sucede ahora, en este tiempo? Uno de ellos más o menos trabaja y toma poco, pero toma. El otro hijo es el que se droga. Y ella me dice, ¿cómo Wow. puedo romper? ¿Cómo puedo romper? Y le digo, pues que tendría que trabajar con el hijo para que, sobre todo, pedirle perdón por lo que había hecho. Dice que le dijo, pues bueno, así son las cosas y tu abuelo te ha hecho así, o sea, lo han hecho muy como muy fuerte y el joven está un tiempo sin droga y otra vez cae y otra vez cae. Entonces, tiene que ver algo con esto que todavía parece que no hubiesen hecho un buen acompañamiento. Ahora que estoy entendiendo, poderle decir que se puede hacer un buen trabajo con este joven, porque ya tiene 34 años más o menos y no puede superar eso de la droga. Claro, habría que buscar la raíz, ¿no? Porque generalmente una adicción es un espacio entre comillas de esperanza, ¿no? Un espacio de esperanza donde puede calmar su dolor, ¿no? Entonces, hay mucho dolor ahí, ¿no? Hay mucho dolor, pero no sabe de dónde, ya no sabe de dónde, entonces está en el inconsciente. Entonces, las personas que sienten mucho dolor van a escapar de ese dolor y van a querer tener un descanso de ese dolor, y donde queda se convierte en una adicción. Y entonces vuelvo a repetirte, habría que ver cuál es la raíz de todo ello. Ya entonces, en la segunda parte vamos a ver algunas cosas puntuales para poder ayudar a responder la pregunta que has hecho, y que verdaderamente es bastante oportuna. ¿Ya? Son las 7:33, 10 minutitos para preparar el sándwich. Dante va a preparar el champú, va a invitarme, ¿no? Ahí está, aprovecho la naranjita. Entonces, 10 minutitos, son 7:34 horas, 7:44 regresamos, ¿ok? Entonces, 10 minutos de break, ¿ok? Volvemos. Bien, vamos a compartir la diapositiva. A ver, vamos a adelantar. Los secretos y sus consecuencias. Vamos a hablar algo ligero,
Los secretos y sus consecuencias pueden observarse y obviamente trabajarse desde varias técnicas, ¿no? Hay varios libros, ¿no? Del cual se aborda, que tiene que ver con constelaciones familiares de Bert Hellinger, ¿no? Y del cual también estamos hablando. Sin embargo, otros autores como Alejandro Jodorowsky y Amy Asselin Schutzenberger, desde la psicogenealogía, tienen aportes bastante claros, ¿no? Y bastante interesantes también porque no se contradicen con lo que nos enseña Hellinger, ¿no? Alejandro Jodorowsky dice que cada uno de nosotros está habitado por 3 generaciones que lo preceden. Bueno, la Biblia habla de tercera hasta la 4ª generación, ¿no? Jodorowsky dice 3 generaciones, ¿no? Y desde esa perspectiva considera que los secretos guardados en una generación son un manantial insano, o sea, venenoso, de traumas y conflictos para la nueva generación. Para este autor existe una relación entre enfermedad y los secretos familiares. Y esto se hace evidente en el estudio de los árboles genealógicos, ¿no? Del árbol genealógico. La familia es como una olla, ¿no? Una olla psicológica llena de secretos, tabúes, silencios, vergüenzas. Hay asesinatos, locura, robos, infidelidades, cárcel, incestos, abusos. Y obviamente la enfermedad no es la solución del problema, sino una invitación a enfrentar un conflicto familiar que se ha mantenido en secreto. Como escribió Francois Dolto, lo que es callado en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Miren, ¿ah? Lo que es callado en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Muy interesante su trabajo de, les voy a enviar ahí la diapositiva, están los nombres. Somos menos libres de lo que creemos. Concerniente al tema de los secretos familiares, ¿no? Dice Amy Anselin, ¿no? Pero tenemos la posibilidad de conquistar nuestra libertad y de salir del destino familiar repetitivo de nuestra historia, comprendiendo los vínculos complejos que se han tejido en nuestra familia e iluminando los dramas secretos, lo no dicho y los duelos inconclusos. Por ejemplo, el tema del trabajo de la administración bien hecha, ¿no? Una administración bien hecha, una intervención de intercesión bien hecha, libera de manera total. Los duelos no hechos, por ejemplo, los duelos no hechos, fallece alguien, pierde alguien una casa, pierde el trabajo una persona, y no terminó de hacer su duelo, puso resistencia, ¿no? Las lágrimas no derramadas, los secretos de familia, las identificaciones inconscientes y lealtades familiares invisibles van a pasearse sobre los hijos y sus descendientes. La autora dice y concluye, ¿no? Lo que no se expresa con palabras, se expresa con dolores. ¡Wow! Miren, ¿ah? Qué interesante. Cuando la boca calla, el cuerpo habla también, ¿no? ¿Ok? O también situaciones hechas por accidente, ¿no? Como el caso de una bisnieta que pierde su virginidad a los 7 años jugando a saltar la soga, ¿no? Y estudiando su árbol genealógico descubre que su bisabuela fue fruto de una violación, concebida en la misma fecha que ocurrió el episodio. Miren, qué interesante, ¿no? A través del árbol genealógico se pueden observar los secretos familiares
Cuando el árbol quiere develar un secreto, crea una estructura, algo que se repite. Con eso pretende llamar nuestra atención. Por ejemplo, una fecha que se repite, un estilo de elección de pareja, unos accidentes con ingredientes similares. Estos secretos se guardan por vergüenza, por pudor, por proteger a los niños o autoprotegerse ante otros o a la sociedad. Según Jodorowsky, cada secreto que tenemos está en el estrato que le corresponde. A estos los llama los 4 egos. Mis ideas locas, secretas, puedo identificarlas en el nivel de mis bisabuelos. Mis emociones secretas están en mis abuelos. Mis secretos sexuales creativos están en mis padres. Mis secretos materiales de territorio están en mis hermanos. Así lo clasifica Jodorowsky, ¿no? Cuando el secreto lo porta un miembro de la familia, este lo vive como un cuerpo extraño y molesto. Su cuerpo lo vive como un tumor o un bolo alimenticio que tiene que salir. Nunca debemos contar secretos a los niños. Es un abuso, con mayúscula. Recuerden, conocemos además el poder de la comunicación no verbal. Si alguien delante de ti calla una información importante, se delatará tarde o temprano con algún gesto inconsciente. Freud decía que aquel cuyos labios callan, conversa con la punta de los dedos. Se traiciona por todos los poros. Claudine Bech afirmaba, vale más saber una verdad, aun cuando sea difícil, vergonzosa o trágica, que ocultarla, porque aquello que se calla es subordinado o adivinado por los otros, y ese secreto se convierte en un traumatismo más grave a largo plazo. Cierro con esto, ¿ya? Los secretos hay que airearlos, ¿no? Sacarlo a que tomen aire, si son del presente, de la manera más adecuada y en el momento más propicio, o sanarlos a través de la psicomagia. Jodorowsky escribió un libro, Psicomagia, ¿ya? Hay un libro, Psicomagia, escrito por Jodorowsky. Si son del pasado, dice, ¿no? La psicomagia es una técnica terapéutica iniciada por Alejandro Jodorowsky, quien aúna el chamanismo, la psicología, la intuición, el misticismo, la filosofía oriental y el arte, con una finalidad curativa. Por medio de los actos simbólicos, el consultante logra materializar el problema y con ello el inconsciente lo da por resuelto. Con esta técnica se propone resolver trastornos psicológicos y somáticos. De cada una de estas miradas, ¿no? Chamanismo, intuición, misticismo, Jodorowsky coge una herramienta de cada una de ellas y las incorpora, ¿no? Y como yo les mencionaba, siempre es importante alinear todas las herramientas con un argumento bíblico, ¿no? Con un principio vital que está en las Escrituras. Y nosotros nos encargamos, pues, como Escuela de Terapia Neoyásica, poder filtrarlo con esos principios. Entonces, ahora solamente estamos hablando la teoría, ¿no? Los conceptos que se están trabajando y luego ya aterrizamos, al final aterrizamos con lo elemental, con qué nos quedamos, ¿no? Bien. A ver. Cada uno de nosotros tiene una parte sana y sabia, y las constelaciones son una de las metodologías modernas para acceder a ella. Desde ahí, el darse cuenta de cada persona activa los recursos sanadores que todos poseemos. ¿Se acuerdan que el darse cuenta tiene que ver, hay varias partes en la Biblia, pero una de ellas es cuando el hijo pródigo dice, volviendo en sí, dijo, ¿no? Me levantaré e iré. Entonces dice, volviendo en sí. Ese volviendo en sí es el darse cuenta. Nadie cambia de manera de ver si es que primero no se da cuenta.
¿Ya? Entonces, en terapia nosotros buscamos producir ese darse cuenta. El psicoanalista francés Sergi Tisserand, especialista en materia de secreto de familia, señala: el secreto deja de ser un hecho normal y se transforma en un hecho patológico cuando dejamos de ser, ¿no? Cuando dejamos de ser su guardián para convertirnos en su prisionero. Entonces tenemos que ser guardián de los secretos, más no los prisioneros, ¿no? A ver. Quiero avanzar. El tema de la buena y la mala conciencia, ¿no? Uno de los temas que más nos cuesta comprender cuando estudiamos constelaciones y accedemos al trabajo de Bert Hellinger por primera vez son los conceptos de buena y mala conciencia, así como el de conciencia superior. Eso ya lo hemos visto. Ahí les voy a dejar les voy a entregar el material. Cuando se habla de amor ciego, se habla de ese amor infantil, ¿ya? Que no tiene reparos, cree, ¿no? Cree ciegamente, ¿no? Correcto, no lo razona. Un padre enfermo entra en la dinámica inconsciente de yo en tu lugar o mejor que me pase a mí. Vemos también cómo por este amor ciego aparecen en el hijo enfermedades o síntomas, dificultades para tener pareja o engendrar hijos, para tener éxito en su trabajo o profesión, para generar dinero o conservarlo. Surgen conflictos legales a repetición, accidentes, intentos de suicidio, entre otras situaciones. Miren cómo es, ¿no? El accionar de Dios como padre él pudo haber dicho, mejor me doy a mí mismo, ¿no? No voy a enviarte a ti, hijo, sino yo a mí mismo. Pero no, o sea, limpio, ¿no? Limpio de ecuanimidad. Hay un hijo que tiene una meta y lo realiza. Ahí les voy a dejar el material para que lo puedan leer. Y quiero cerrar con esto, y es importante que se lo aprendan de memoria. Romper el secreto sana, repara y evita la repetición. ¿Correcto? Romper el secreto sana, repara y evita la repetición. Cuando se sabe, se deja de tropezar con la misma piedra. Habrán escuchado ustedes a nivel de iglesia cuando se dice, ¿no? Tienes que hacerlo callar al enemigo, al diablo, ¿no? Hazlo avergonzar, ¿no? Entonces habla y dice, sabe, y empieza uno a confesar, ¿no? No, eso siempre se solía decir, y da muy buenos resultados, ¿no? Mira, sabes, yo he tenido estas intenciones y esto, o sea, se queda libre, ¿no? ¿Ok? Muy interesante.